Queridos amigos, antes de comenzar esta historia que les va a dejar sin aliento, les pido de corazón que se suscriban a este canal. Cada suscripción me ayuda a seguir trayéndoles historias que tocan el alma, que nos hacen reflexionar sobre la valentía y la justicia. Y por favor, déjenme un comentario contándome qué harían ustedes en el lugar de Sofía. Sus palabras significan el mundo para mí. Ahora sí, prepárense para una historia que cambiará su perspectiva sobre el coraje ordinario. La verdad escondida en el sobre azul. Primera parte. El hallazgo. El sol de la mañana se colaba entre las cortinas de lino blanco del café azulejo, tiñendo las paredes de un tono dorado que hacía juego con los azulejos portugueses que decoraban el mostrador. Sofía Cárdenas llevaba ya 4 años trabajando en aquel pequeño refugio gastronómico ubicado en el Paseo Marítimo de Málaga, justo donde las olas del Mediterráneo besaban la arena con una constancia que ella encontraba reconfortante. A sus 32 años, Sofía había construido una vida tranquila y predecible, lejos del caos que había marcado su adolescencia en un barrio humilde de Cádiz. Aquella mañana de jueves comenzó como cualquier otra. Sofía llegó al café a las 6:30, media hora antes de que Rosa, la dueña, abriera oficialmente las puertas. Le gustaba ese tiempo de silencio, cuando podía preparar el café con calma, organizar las mesas en el pequeño patio exterior y contemplar cómo la ciudad despertaba lentamente. El aroma del café recién molido se mezclaba con la brisa salada que venía del mar, creando una sinfonía olfativa que nunca dejaba de reconfortarla. «Buenos días, cielo», saludó Rosa cuando llegó poco después de las 7. Era una mujer de 60 años, con el cabello gris recogido siempre en un moño despeinado y una sonrisa que parecía sincera incluso en los días más difíciles. ¿Has dormido bien? Como un bebé, respondió Sofía, aunque no era del todo cierto. Últimamente había estado teniendo sueños extraños, sueños en los que corría por callejones oscuros, perseguida por sombras sin rostro, pero eso eran tonterías que prefería no compartir. La mañana transcurrió con el ritmo habitual de cualquier jueves. Los clientes regulares fueron llegando uno a uno. Don Alberto, el jubilado que siempre pedía un café solo y leía El País de cabo a rabo. Carmen, la joven diseñadora gráfica que trabajaba con su portátil desde la mesa del rincón, y los turistas ocasionales que se dejaban seducir por el encanto vintage del lugar. Sofía los atendía a todos con esa mezcla de profesionalismo y calidez que había perfeccionado con los años. Pero fue alrededor de las 11:30 cuando apareció él, un hombre de unos 50 años, vestido con un traje gris impecable que contrastaba con el ambiente relajado del café. Tenía el rostro tenso, las ojeras marcadas de quien no ha dormido en días, y un maletín de cuero negro que sujetaba como si contuviera todos los secretos del mundo. Sofía lo notó de inmediato porque desentonaba completamente con la atmósfera del azulejo. Los clientes habituales eran personas que venían a desconectar, a saborear el momento. Este hombre parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Se sentó en una de las mesas del patio, la que quedaba más alejada de las demás, y pidió un cortado sin apenas mirarla a los ojos. Sofía sintió una punzada de inquietud. Algo en su instinto le decía que aquel hombre traía problemas, pero se reprendió a sí misma por ser tan prejuiciosa. ¿Quién era ella para juzgar a un cliente por su apariencia? El hombre permaneció allí durante casi 1 hora, mirando constantemente su reloj, revisando su teléfono móvil con gestos nerviosos. En un momento dado, Sofía lo vio sacar un sobre azul del maletín y dejarlo sobre la mesa mientras respondía a una llamada. La conversación parecía tensa, aunque hablaba en voz tan baja que era imposible escuchar las palabras. Cuando colgó, el hombre pidió la cuenta con prisa. Pagó en efectivo dejando un billete de 20 euros por un café que costaba 2,50 y salió del café como si el diablo lo persiguiera. Fue Carmen, la diseñadora gráfica, quien señaló el sobre olvidado. «Oye, Sofía, ese señor se ha dejado algo», dijo levantando la vista de su MacBook. Sofía se acercó a la mesa y recogió el sobre azul. Era de papel grueso, de esos que se usan para documentos importantes. No tenía nombre ni dirección escritos en el exterior, solo estaba cerrado con un sello de cera roja que mostraba las iniciales JMR. Pesaba más de lo esperado. «Debe de ser importante», murmuró Sofía, girando el sobre entre sus manos. «Voy a guardarlo por si vuelve a buscarlo». Pero el hombre no regresó ese día, ni al día siguiente.
El sobre azul quedó en el cajón de la caja registradora, esperando que su dueño lo reclamara. Sofía pensó en él varias veces durante los días siguientes, preguntándose qué contendría que lo hacía tan valioso como para usar un sello de cera. ¿Documentos legales? ¿Una herencia? ¿Cartas de amor de otra época? El domingo por la tarde, cuando el café estaba más tranquilo de lo habitual, la curiosidad finalmente venció a la prudencia. Rosa había salido temprano para visitar a su hermana en Torremolinos, y Sofía se quedó sola cerrando el local. Mientras contaba la caja, su mirada volvió una y otra vez al sobre azul. ¿Qué daño podía hacer echarle un vistazo? Si el contenido revelaba una dirección o un número de teléfono, tal vez podría contactar al dueño. Con manos ligeramente temblorosas, Sofía rompió el sello de cera. El sonido le pareció ensordecedor en el silencio del café vacío. Dentro del sobre había una carpeta transparente que contenía alrededor de 30 páginas fotocopiadas. Al principio, los documentos parecían un galimatías de cifras y nombres corporativos. Pero a medida que Sofía comenzaba a leer, el horror se apoderó de ella como una ola helada. Eran transferencias bancarias, cientos de ellas, millones de euros cambiando de manos entre empresas fantasma y cuentas offshore. Pero lo que realmente le heló la sangre fueron los nombres que aparecían una y otra vez en las notas marginales. Jaime Molina Ruiz, director general de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. Antonio Serrano López, presidente de Constructora Mediterránea. Elena Vega Sanz, directora de licencias municipales. Y docenas de nombres más, todos ellos figuras públicas reconocidas de la ciudad. Las manos de Sofía temblaban tanto que apenas podía sostener los papeles. Esto no eran simples documentos financieros, era evidencia de una red de corrupción masiva, sobornos, malversación de fondos públicos, contratos amañados. Todo estaba ahí, meticulosamente documentado con fechas, cantidades y conceptos que no dejaban lugar a la duda. «Dios mío», susurró Sofía, sintiendo como el pánico comenzaba a trepar por su garganta. «Dios mío, ¿qué he hecho?». Su primer instinto fue volver a meter todo en el sobre y olvidarse de que lo había abierto. Podía decir que nunca lo había visto, que tal vez lo habían tirado por error, pero incluso mientras su mente racional sugería esto, otra parte de ella sabía que era demasiado tarde. Había visto los nombres, había leído las cifras, y ahora no podía dejar de pensar en lo que significaba todo aquello. Sofía cerró el café en piloto automático, guardó el sobre en su bolso y caminó hacia su apartamento en el barrio de Pedregalejo como un autómata. El sol se estaba poniendo sobre el mar, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, pero ella apenas lo notaba. Su mente era un torbellino de preguntas y miedos. ¿Quién era el hombre del traje gris? ¿Por qué tenía esos documentos? ¿Los había robado o era parte de la organización? Y la pregunta más aterradora de todas, ¿qué pasaría si alguien descubría que ella los tenía? Su apartamento era pequeño pero acogedor, un estudio en un edificio antiguo con vistas parciales al mar. Sofía dejó el bolso en el sofá y se preparó una infusión de manzanilla con manos temblorosas, tratando de calmar los nervios que amenazaban con desbordarla. Se sentó junto a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una, como estrellas terrestres en la creciente oscuridad. Pensó en su madre, fallecida hacía 5 años de un cáncer que no pudieron tratar a tiempo porque no tenían dinero para los mejores hospitales. Pensó en su hermano pequeño, Manuel, que trabajaba 60 horas a la semana en una fábrica por un sueldo miserable mientras los políticos se embolsaban millones. Pensó en Rosa, que había luchado durante décadas para mantener abierto el Café Azulejo, mientras las grandes cadenas recibían subsidios y permisos expeditos. La rabia comenzó a desplazar al miedo. ¿Cuántas personas como su familia habían sufrido mientras estos políticos y empresarios se repartían el dinero público como si fuera un botín de guerra? ¿Cuántos hospitales, escuelas y parques se habían quedado sin construir porque los fondos habían sido desviados a cuentas privadas? Sofía pasó la noche en vela, leyendo y releyendo los documentos. A medida que el sol comenzaba a asomar por el horizonte, había tomado una decisión. No podía simplemente olvidarse de esto. No podía devolver el sobre y fingir que nada había pasado. Sería cómplice por omisión, y eso era algo que su conciencia no podría soportar. Pero tampoco podía ir directamente a la policía. Los documentos implicaban a demasiadas personas poderosas. ¿Y si la policía local estaba también involucrada?
¿Y si simplemente hacían desaparecer las pruebas y ella terminaba siendo la única perjudicada? No, necesitaba ser más inteligente que eso. El lunes por la mañana, Sofía llegó al café con los ojos hinchados por la falta de sueño, pero con una determinación férrea en el pecho. Rosa la miró con preocupación. «Cielo, ¿estás bien? Te ves agotada». «Estoy bien, Rosa. Solo he dormido mal», mintió Sofía, forzando una sonrisa. «Ya sabes, problemas tontos que una se inventa en la cabeza». Durante todo el día, Sofía trabajó en piloto automático mientras su mente elaboraba un plan. Necesitaba entregar los documentos a alguien que tuviera el poder y la integridad para hacer algo con ellos. Y solo había una institución en la que confiaba lo suficiente: la prensa. Esa tarde, después de terminar su turno, Sofía caminó hasta un locutorio del centro. No quería usar su teléfono móvil ni su ordenador. Había visto suficientes películas para saber que las comunicaciones digitales podían rastrearse. En el locutorio, un lugar pequeño y mal iluminado que olía a sudor y a café rancio, pidió usar un ordenador durante media hora. Con manos nerviosas, Sofía buscó en Google el periódico local más importante, El Sur. Había leído algo sobre un periodista de investigación que había destapado varios casos de corrupción en los últimos años. Se llamaba David Herrera y tenía fama de ser incorruptible. Perfecto. En la página web del periódico encontró una dirección de correo electrónico genérica para la sección de investigación. Sofía creó una cuenta de correo temporal y escribió un mensaje breve. «Tengo documentos que prueban una red de corrupción que involucra al Ayuntamiento de Málaga y a varias empresas constructoras. Son pruebas reales, no rumores. ¿Cómo puedo hacérselos llegar de forma anónima?». Envió el correo y salió del locutorio con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que todos en la calle podían escucharlo. Se había cruzado una línea. Ya no había vuelta atrás. La respuesta llegó al día siguiente. Sofía volvió al mismo locutorio, esta vez vistiendo una gorra y gafas de sol para no ser reconocida fácilmente. El correo de respuesta era directo y profesional. Puede enviar los documentos por correo certificado a un apartado postal que le proporcionamos. O si prefiere un encuentro personal, podemos organizar una reunión en un lugar público de su elección. Le garantizamos absoluta confidencialidad. Sofía eligió el correo certificado. Le parecía más seguro que un encuentro cara a cara. Pero primero hizo algo que había aprendido de su difunto padre, quien había trabajado durante años como administrativo. Hizo copias de todo. Usó una copistería diferente cada día durante una semana, imprimiendo pequeñas cantidades en cada lugar para no levantar sospechas. Guardó un juego completo de copias en una caja de zapatos que escondió en el falso techo de su apartamento, justo encima del armario. Otro juego lo dejó en un sobre lacrado con su abogado de confianza, con instrucciones de abrirlo solo si algo le ocurría a ella. Finalmente, el viernes de esa semana, Sofía envió el sobre original por correo certificado desde una oficina de correos en el otro extremo de la ciudad. Usó guantes de látex para no dejar huellas y no escribió remitente. Mientras veía cómo el empleado de correos sellaba el sobre y lo depositaba en la bolsa de correspondencia, Sofía sintió una mezcla extraña de alivio y terror. Ya estaba hecho. Las pruebas estaban en camino hacia las manos correctas. Ahora solo quedaba esperar y rezar para que funcionara. Los días siguientes fueron una agonía de nervios. Sofía intentaba mantener la normalidad en el café, sonriendo a los clientes, sirviendo cafés y tostadas, limpiando mesas, pero por dentro era un manojo de nervios. Cada vez que sonaba la campanilla de la puerta, su corazón daba un brinco. ¿Sería la policía? ¿Sería alguien enviado por los implicados en la corrupción? ¿Habría alguna forma de rastrear el sobre hasta ella? Rosa notó su nerviosismo. «Sofía, ¿qué te pasa? Llevas días como un gato asustado. ¿Es por un hombre? ¿Te ha hecho daño a alguien?» «No, Rosa, no es nada de eso», respondió Sofía, esforzándose por sonar convincente. «Solo estoy un poco estresada. Ya sabes, cosas de la vida». Pero Rosa no parecía muy convencida. Era una mujer perspicaz que había visto muchas cosas en sus 60 años de vida. Sin embargo, respetó la privacidad de Sofía y no insistió más. El martes de la siguiente semana, 10 días después de que Sofía hubiera enviado el sobre, la noticia explotó como una bomba en todos los medios de comunicación. El Sur publicó un artículo de portada titulado «La red de la vergüenza, destapada trama de corrupción millonaria en el Ayuntamiento de Málaga».
El artículo, firmado por David Herrera, detallaba con precisión quirúrgica toda la red de sobornos, contratos amañados y malversación de fondos públicos que Sofía había descubierto en aquel sobre azul. Los nombres estaban ahí, impresos en tinta negra sobre papel blanco: Jaime Molina Ruiz, Antonio Serrano López, Elena Vega Sanz y muchos más. Las cifras eran mareantes: más de 50 millones de euros desviados durante los últimos 5 años. 50 millones que deberían haberse invertido en hospitales, escuelas, servicios sociales. La ciudad entera pareció entrar en shock. Era todo lo que se comentaba en el Café Azulejo esa mañana. Don Alberto no leía el periódico como de costumbre. Lo devoraba con expresión indignada, murmurando maldiciones entre dientes. Carmen había dejado de trabajar en su portátil para leer las noticias en su móvil, con los ojos muy abiertos. Incluso turistas que normalmente no prestaban atención a las noticias locales parecían conmovidos por la magnitud del escándalo. «Es increíble», decía una señora mayor a su compañera de mesa. 50 millones. 50 millones mientras nosotros apenas llegamos a fin de mes. ¿Cómo pueden dormir por las noches? «Yo quiero saber quién filtró la información», comentó un hombre joven que esperaba su café, «porque quien quiera que sea, tiene más cojones que todos nosotros juntos». Sofía escuchaba las conversaciones mientras servía mesas, manteniendo la composición, aunque por dentro temblaba como una hoja. ¿Habría hecho lo correcto? La magnitud de lo que había desencadenado comenzaba a golpearla. Vidas serían destruidas, carreras terminarían, familias se desmoronarían. Y todo porque ella había decidido mirar dentro de un sobre azul que no le pertenecía. Pero entonces pensaba en los 50 millones. En su madre muriendo en una cama de hospital público porque no había fondos para el tratamiento experimental que podría haberla salvado. En Manuel trabajando hasta el agotamiento por un salario de miseria. En todas las personas anónimas que sufrían mientras los poderosos se enriquecían. No, había hecho lo correcto. Tenía que creerlo. Rosa llegó al café alrededor de las 11, más tarde de lo habitual. Traía el periódico en la mano y una expresión de asombro en el rostro. ¿Has visto esto, Sofía? Es increíble. Nunca pensé que viviría para ver el día en que alguien tuviera las agallas de exponer a estos sinvergüenzas. Sí, lo he visto, respondió Sofía, tratando de sonar casual. Es impresionante. Rosa se acercó al mostrador y apoyó las manos sobre la superficie de mármol, mirando a Sofía con una intensidad inusual. Quien sea que haya filtrado esos documentos es un héroe, Sofía. Un verdadero héroe. Porque hacer lo correcto cuando tienes todo que perder, eso es valentía de verdad. Sofía sintió un nudo en la garganta y tuvo que apartar la mirada para que Rosa no viera las lágrimas que amenazaban con brotar. Asintió en silencio, sin confiar en su voz para responder. El resto del día transcurrió en una neblina de emociones contradictorias. Por un lado, Sofía sentía una satisfacción profunda al ver cómo la verdad salía a la luz. Ya habían comenzado las detenciones. Jaime Molina Ruiz había sido arrestado esa misma mañana al intentar tomar un vuelo hacia Suiza. Antonio Serrano López se había entregado voluntariamente con su abogado. Elena Vega Sanz había desaparecido, aunque la policía ya había emitido una orden de búsqueda y captura. Pero por otro lado, el miedo era una presencia constante en el fondo de su mente. ¿Qué pasaría si alguien descubría que ella era la fuente? Los implicados en la red de corrupción tenían recursos, conexiones, poder. ¿Hasta dónde llegarían para vengarse de quien los había expuesto? Esa noche, mientras cerraba el café, Sofía notó algo que le heló la sangre. Un coche negro con los cristales tintados estaba aparcado al otro lado de la calle, con el motor en marcha. No era inusual que hubiera coches aparcados en esa zona, pero algo en ese vehículo le ponía los pelos de punta. Parecía estar esperando. Sofía apagó las luces del café y salió por la puerta trasera, tomando una ruta diferente a la habitual para llegar a su apartamento. Sus pasos resonaban en las calles medio vacías del paseo marítimo, y a cada momento miraba por encima del hombro buscando señales de que la seguían. Llegó a su apartamento sin incidentes, pero la paranoia no la abandonaba. Se asomó a la ventana, escrutando las sombras de la calle. ¿Era su imaginación o había alguien ahí abajo, observando su edificio? Sofía cerró las cortinas con manos temblorosas y se sentó en el sofá, abrazándose las rodillas. Tal vez había sido un error. Tal vez debería haber dejado el sobre en el cajón y olvidarse de él. Ahora había desencadenado algo que no podía controlar.
y las consecuencias podrían alcanzarla de maneras que no podía predecir. Pero incluso en medio del miedo, una vocecita en su interior le recordaba las palabras de Rosa: hacer lo correcto cuando tienes todo que perder. Eso es valentía de verdad. Sofía se obligó a respirar profundamente. Ya no había vuelta atrás. Lo hecho estaba. Ahora solo podía esperar que la justicia siguiera su curso y rezar para que al final todo valiera la pena. Mientras la noche avanzaba sobre Málaga, con la luna reflejándose en las aguas oscuras del Mediterráneo, Sofía se quedó despierta, pensando en el hombre del traje gris que había olvidado el sobre azul. ¿Quién era? ¿Había sido un descuido genuino o había dejado intencionalmente los documentos para que alguien los encontrara? ¿Era un arrepentido de la organización corrupta o un rival que buscaba venganza? Nunca lo sabría, y tal vez era mejor así. Lo que Sofía no sabía era que el verdadero peligro apenas estaba comenzando. Segunda parte: la tormenta. Los días que siguieron al estallido del escándalo transformaron Málaga en una olla a presión de rumores, acusaciones y teorías conspirativas. La ciudad entera parecía dividida entre aquellos que celebraban la caída de los corruptos y aquellos que, por razones que Sofía no terminaba de comprender, defendían a los implicados con argumentos tan retorcidos como los propios crímenes que habían cometido. El Café Azulejo se había convertido en un hervidero de conversaciones políticas. Cada mañana, Sofía escuchaba debates acalorados entre los clientes habituales sobre quién más podría estar involucrado, sobre cuántos millones realmente se habían robado, sobre si la justicia española tendría los huevos para meter a los peces gordos en la cárcel, o si, como siempre, terminarían saliendo por la puerta de atrás con una palmadita en la mano. Don Alberto era especialmente vehemente en sus opiniones. Lo que me jode, Sofía, perdona mi lenguaje, es que estos cabrones llevan años robándonos a la cara y todos lo sabíamos, decía mientras daba golpecitos con el dedo sobre el periódico. Pero nadie hacía nada. Nadie tenía los cojones de denunciarlo hasta que apareció ese ángel anónimo que filtró los documentos. Ángel anónimo, repitió Carmen con una sonrisa irónica. Me gusta ese término, aunque yo prefiero pensar en esa persona como un justiciero moderno, como Batman, pero con fotocopias en lugar de gadgets. Sofía forzó una sonrisa mientras limpiaba la mesa contigua, pero por dentro sentía un nudo de ansiedad que no la abandonaba ni siquiera cuando dormía. Porque el problema era que cada vez más gente especulaba sobre la identidad del filtrador, y algunas de esas especulaciones la ponían a ella en peligro. Fue el miércoles de esa semana cuando las cosas empezaron a ponerse realmente complicadas. Sofía estaba organizando las tazas detrás del mostrador cuando dos hombres entraron al café. No eran del tipo de clientes habituales. Iban vestidos con trajes oscuros que parecían demasiado formales para un café de playa, y tenían esa manera de moverse y observar que Sofía había visto en películas policíacas. Calculada, alerta, profesional. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana y pidieron 2 cafés solos. Sofía se los sirvió con manos que esperaba no estuvieran temblando visiblemente, evitando el contacto visual directo. Pero podía sentir sus miradas sobre ella, evaluándola, analizándola. Intentó mantenerse ocupada con otras tareas, pero era imposible ignorar su presencia. Los hombres hablaban en voz baja, demasiado baja para escuchar las palabras, pero había algo en su lenguaje corporal que gritaba peligro. Uno de ellos sacó un teléfono móvil y mostró algo en la pantalla a su compañero. El otro asintió y volvió a mirar hacia donde estaba Sofía. El pánico comenzó a trepar por su columna vertebral como una serpiente fría. ¿Qué estaban mirando en ese teléfono? ¿Una foto de ella? ¿Habían descubierto de alguna manera que ella era la fuente? Pero eso era imposible. Había sido tan cuidadosa. Había usado guantes, había enviado el sobre desde el otro extremo de la ciudad, no había dejado huellas digitales. Rosa salió de la cocina en ese momento llevando una bandeja con croissants recién horneados. Notó la tensión en el rostro de Sofía inmediatamente. «¿Qué pasa, cielo? Pareces haber visto un fantasma». «No es nada», susurró Sofía, aunque sus ojos seguían fijos en los dos hombres. «Es solo que esos tipos me dan mala espina». Rosa siguió su mirada y frunció el ceño. «Tienes razón, parecen policías, o algo peor». Luego, en un gesto que Sofía no esperaba, Rosa se acercó directamente a la mesa de los hombres con su mejor sonrisa profesional. «Buenos días, señores. ¿Todo está a su gusto?» Los hombres levantaron la vista, sorprendidos por la interrupción.
El más alto, con el cabello canoso peinado hacia atrás, asintió cortésmente. Todo perfecto, señora. Es un lugar muy acogedor. Gracias. Llevo 20 años regentando este café y me gusta pensar que conocemos a todos nuestros clientes, dijo Rosa con un tono que era amable, pero también contenía una advertencia velada, aunque no recuerdo haberlos visto antes por aquí. El otro hombre, más joven, con una cicatriz apenas visible en la mejilla, sonrió sin humor. Primera vez, nos lo recomendaron. Qué bien. Espero que vuelvan, respondió Rosa, aunque su tono sugería exactamente lo contrario. Los hombres terminaron sus cafés 15 minutos después y se marcharon sin dejar propina. Sofía respiró aliviada cuando la puerta se cerró tras ellos, pero la sensación de inquietud persistía como un mal presagio. No me gustaron, dijo Rosa cuando estuvieron solas en el mostrador. Tenían esa mirada, como buitres buscando carroña. Sofía no respondió, pero mentalmente estaba de acuerdo, y lo que era peor, sabía que probablemente volverían. Esa noche, mientras caminaba hacia su apartamento por las calles iluminadas del paseo marítimo, Sofía no pudo sacudirse la sensación de estar siendo observada. Las sombras parecían más oscuras de lo normal, los sonidos más amenazantes. Cada persona que pasaba a su lado podría ser alguien enviado por los implicados en la red de corrupción. Cada coche que reducía la velocidad podría estar a punto de detenerse y arrastrarla al interior. Aceleró el paso, manteniendo las llaves entre los dedos como arma improvisada, una técnica de defensa personal que había aprendido en un taller gratuito años atrás. Sus tacones resonaban contra el pavimento como latidos acelerados de un corazón asustado. Cuando llegó a su edificio y cerró la puerta de su apartamento tras ella, Sofía se dejó caer contra la madera con un suspiro de alivio. Pero el alivio fue efímero, porque al encender las luces notó que algo estaba fuera de lugar. No era nada obvio. No habían forzado la cerradura, no había muebles volcados ni ventanas rotas, pero había pequeños detalles que gritaban que alguien había estado allí. Los cojines del sofá estaban ligeramente descolocados, el cajón de la mesita de noche no estaba completamente cerrado, y su portátil, que siempre dejaba en un ángulo específico sobre el escritorio, había sido movido. Alguien había registrado su apartamento. El pánico la golpeó como un puñetazo en el estómago. Con manos temblorosas, Sofía corrió hacia el armario y arrastró una silla. Se subió y tanteó el falso techo, buscando desesperadamente la caja de zapatos donde había escondido las copias de los documentos. Seguía allí. Sofía casi lloró de alivio mientras bajaba la caja y comprobaba su contenido. Todos los documentos estaban intactos. Quien había registrado su apartamento no había encontrado lo que buscaba. Pero el mensaje era claro, sabían dónde vivía, y sabían que estaba involucrada de alguna manera. Durante las siguientes horas, Sofía no se movió del sofá, abrazada a la caja de zapatos como si fuera un salvavidas en medio del océano. Su teléfono móvil descansaba en la mesa frente a ella, y cada pocos minutos consideraba llamar a la policía. ¿Pero qué les diría? ¿Que alguien había entrado a su casa pero no había robado nada? ¿Qué creía que la estaban vigilando porque había filtrado documentos sobre corrupción pero no podía probarlo? Y lo más importante, ¿y si la policía también estaba comprometida? Los documentos implicaban a tantas personas poderosas que era imposible saber hasta dónde llegaba la red de complicidad. No podía confiar en nadie. Estaba completamente sola en esto. El amanecer la encontró todavía despierta, con los ojos enrojecidos y la mente agotada de dar vueltas a las mismas preguntas sin respuesta. Se duchó con agua fría para despejarse, se puso ropa limpia y salió hacia el café con una determinación renovada. No podía permitir que el miedo la paralizara. Si mostraba debilidad, si dejaba que notaran su terror, estaría admitiendo implícitamente su culpa. En el café azulejo, Rosa la recibió con una taza de café humeante y una mirada preocupada. ¿No has dormido? No era una pregunta, sino una afirmación. Sofía aceptó el café con gratitud. Pesadillas, mintió. Últimamente las tengo mucho. Rosa no parecía convencida, pero no presionó. En lugar de eso, sacó una bolsa de papel del cajón. Toma, son churros de la churrería de enfrente. Acabo de comprarlos. El azúcar te vendrá bien. Era un gesto simple, maternal, pero significaba más para Sofía de lo que Rosa podría imaginar. En medio de todo el caos y el peligro, todavía había bondad. Todavía había gente que se preocupaba. La mañana transcurrió con relativa normalidad hasta que, alrededor de las 11, apareció un rostro inesperado.
David Herrera, el periodista del Sur que había publicado el artículo sobre la red de corrupción. Sofía lo reconoció inmediatamente de las fotos que acompañaban sus artículos. Era un hombre de unos 40 años, con el cabello oscuro despeinado, barba de 3 días y esa mirada intensa que caracteriza a los periodistas de investigación que han visto demasiadas cosas feas del mundo. Se sentó en una mesa del rincón y pidió un café con leche. Sofía se lo sirvió con manos que esperaba parecieran firmes, pero su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Gracias», dijo Herrera con una sonrisa cansada. Luego, bajando la voz, añadió: «Bonito lugar, tranquilo, el tipo de sitio donde uno podría pensar con claridad sobre cosas importantes». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era una coincidencia que hubiera venido aquí? ¿O sabía algo? «Es un buen café», respondió ella con cautela. «Muchos clientes vienen aquí precisamente por eso, para pensar». Herrera asintió, revolviendo lentamente el azúcar en su café. «He estado trabajando en el seguimiento de la historia de la corrupción. Cada día aparecen más implicados. Es como tirar de un hilo y descubrir que todo el jersey se deshace». Hizo una pausa, observándola con esos ojos penetrantes. «Pero lo que más me fascina es la fuente. La persona que tuvo el valor de filtrar los documentos originales, porque no fue fácil conseguir esas pruebas. Alguien tuvo que arriesgar mucho». Sofía se obligó a mantener una expresión neutral, aunque por dentro su mente gritaba alarmas. «Supongo que esa persona tenía sus razones», dijo, fingiendo desinterés mientras limpiaba una mesa cercana. «Oh, estoy seguro de que sí. Razones muy buenas, probablemente». Herrera tomó un sorbo de su café, sin apartar la mirada de ella. «El problema es que hay mucha gente buscando a esa persona, y no toda esa gente tiene buenas intenciones». Era una advertencia. Sofía lo supo con certeza absoluta. De alguna manera David Herrera había descubierto o sospechaba que ella era la fuente. Y había venido a advertirle del peligro. «¿De verdad?», preguntó Sofía, decidiendo que fingir ignorancia total sería más sospechoso que mostrar un interés natural. «¿Qué tipo de gente?» Herrera se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando aún más la voz. «El tipo de gente que tiene mucho que perder. Millones de euros, carreras políticas, poder. Y esa gente no suele aceptar la derrota con elegancia». Hizo una pausa significativa. «Si yo fuera esa fuente anónima, si fuera esa persona valiente, sería extremadamente cuidadoso en estos días. Muy, muy cuidadoso». Antes de que Sofía pudiera responder, Rosa apareció desde la cocina. «¿Todo bien por aquí?» Herrera se recostó en su silla, adoptando una postura más relajada. «Todo perfecto. Solo estaba comentando con su empleada sobre el escándalo de corrupción. Es lo único de lo que se habla en la ciudad». «Y con razón», dijo Rosa con fervor. «Esos sinvergüenzas merecen pudrirse en la cárcel, y quien sea que filtró esos documentos merece una medalla al valor civil». Herrera sonrió, pero su mirada seguía fija en Sofía. «Completamente de acuerdo». Terminó su café 10 minutos después y se marchó, dejando una propina generosa y una tarjeta de visita sobre la mesa con un mensaje escrito a mano en el dorso. «Si alguna vez necesita hablar con alguien que entienda, día o noche». Sofía guardó la tarjeta en el bolsillo de su delantal con manos temblorosas. Ahora había al menos 2 grupos de personas que sabían o sospechaban su identidad. Los que querían hacerle daño y, aparentemente, al menos un periodista que quería protegerla. No sabía cuál de los 2 grupos era más peligroso. El resto del día pasó en una neblina de ansiedad. Cada cliente que entraba podría ser un enviado de los corruptos. Cada llamada telefónica podría ser una amenaza. Cada sombra en la calle podría esconder un peligro mortal. Cuando llegó la hora de cerrar, Rosa insistió en acompañarla hasta su casa. «No me des excusas, Sofía. Sé que algo te está asustando. No sé qué es y no voy a presionarte para que me lo cuentes, pero no voy a dejarte ir sola a casa en este estado». Sofía quiso protestar, pero la verdad era que la idea de tener compañía la reconfortaba enormemente. Caminaron juntas por el paseo marítimo mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, tiñendo el cielo de rojos y púrpuras. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ese filtrador anónimo?», dijo Rosa de repente. «Que sabía que poner la verdad sobre la mesa podría costarle todo. Su trabajo, su seguridad, tal vez hasta su vida. Pero lo hizo de todos modos, porque algunas cosas son más importantes que nuestra comodidad personal». Sofía sintió un nudo en la garganta. «Si Rosa supiera, hacer lo correcto no siempre es fácil», murmuró. «Nunca lo es, cielo, nunca lo es».
Rosa le pasó un brazo por los hombros en un gesto maternal. Pero al final del día, tienes que poder mirarte al espejo y vivir con las decisiones que has tomado. Y yo creo que esa persona, ese valiente que filtró los documentos, puede mirarse al espejo con la cabeza bien alta. Cuando llegaron al edificio de Sofía, Rosa esperó hasta verla entrar antes de marcharse. Sofía subió las escaleras lentamente, con cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Abrió la puerta de su apartamento con cautela, encendió todas las luces y comprobó cada habitación antes de permitirse relajarse, aunque fuera un poco. Todo parecía estar en orden. Nadie había vuelto a entrar durante el día, pero Sofía sabía que solo era cuestión de tiempo. Se preparó una cena simple que apenas probó, su estómago demasiado revuelto por la ansiedad como para aceptar comida. Luego se sentó junto a la ventana, observando las calles de Málaga, bañadas por la luz de las farolas, preguntándose cuánto tiempo pasaría antes de que su mundo se desmoronara completamente. Fue entonces cuando vio el coche. El mismo sedán negro con cristales tintados que había visto días atrás, aparcado en la misma posición, con el motor en marcha. Esta vez no había duda, la estaban vigilando. Sofía cerró las cortinas bruscamente y se alejó de la ventana, el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que iba a estallar. Tenía que hacer algo. No podía quedarse aquí como un ratón esperando a que el gato decidiera atacar. Con manos temblorosas sacó la tarjeta de David Herrera de su bolso. Durante largos minutos simplemente la miró debatiendo consigo misma. ¿Podía confiar en él? ¿O era otra trampa? Finalmente tomó su teléfono móvil y marcó el número. Herrera respondió al segundo tono. «Diga». Sofía respiró profundamente. Soy la camarera del Café Azulejo. Usted vino hoy y dejó su tarjeta». Hubo un breve silencio y luego la voz de Herrera sonó más alerta. «Sí, te escucho. Necesito hablar con alguien sobre lo que usted mencionó hoy. ¿Puedes salir de tu casa ahora mismo?» Sofía miró hacia la ventana cerrada, imaginando el coche negro esperando abajo. «Hay un coche vigilando mi edificio». Herrera maldijo en voz baja. «Escucha con atención. ¿Hay alguna salida trasera en tu edificio? ¿Una salida de emergencia o algo así?» «Hay una escalera de incendios que da al callejón trasero». «Perfecto. Sal por ahí dentro de 10 minutos exactamente. Camina hacia el este, hacia el Parque de Málaga. Habrá un taxi esperándote en la esquina de calle Larios con Alameda principal. El conductor se llama Miguel y te está esperando. Te llevará a un lugar seguro donde podamos hablar». «¿Cómo sé que puedo confiar en usted?» Herrera suspiró. «No puedes saberlo con certeza, pero piénsalo así. Si quisiera hacerte daño, ya lo habría hecho. Los que te vigilan ahora son los que deberían preocuparte. Yo solo quiero ayudarte y protegerte, si es posible». Sofía cerró los ojos tomando la decisión más aterradora de su vida después de la de filtrar los documentos. «Estaré allí en 10 minutos». Colgó el teléfono y comenzó a moverse rápido. Se puso ropa oscura, zapatos cómodos para correr si fuera necesario. Metió las copias de los documentos en una mochila junto con su pasaporte, algo de dinero en efectivo y su cargador de móvil. No sabía si volvería a este apartamento, pero tenía que estar preparada para cualquier escenario. Exactamente 10 minutos después, Sofía salió por la escalera de incendios hacia el callejón trasero. La noche era oscura y húmeda, con ese olor a sal y pescado que caracterizaba esta zona de la ciudad. Se mantuvo pegada a las sombras mientras caminaba rápido hacia el este, evitando las calles principales. Cada sonido la hacía sobresaltar. Cada coche que pasaba podría estar buscándola. Pero siguió adelante, poniendo un pie delante del otro, porque no había alternativa. Se había metido en esto cuando decidió abrir aquel sobre azul, y ahora tenía que ver las cosas hasta el final. El taxi estaba donde Herrera había prometido. Un Toyota Prius desgastado con un conductor de mediana edad que asintió cuando ella se acercó. «Miguel, sube, rápido». Sofía se metió en el asiento trasero y el taxi arrancó inmediatamente, perdiéndose en el tráfico de la noche malagueña. A través de la ventana trasera, Sofía vio las luces de la ciudad alejarse, preguntándose si alguna vez volvería a sentirse segura en el lugar que había llamado hogar durante tantos años. Miguel conducía en silencio, no tomando rutas secundarias y dando vueltas aparentemente sin sentido, que Sofía supuso eran para asegurarse de que no lo seguían. Finalmente, después de casi media hora, se detuvo frente a un edificio de apartamentos en una zona residencial que Sofía no reconocía. «Tercer piso, puerta B. Llama 3 veces».
dijo Miguel sin volverse. Sofía salió del taxi con su mochila, sintiendo como si estuviera caminando hacia un destino desconocido del que tal vez no habría retorno. Subió las escaleras con piernas temblorosas y llamó 3 veces a la puerta B del tercer piso. David Herrera abrió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando justo detrás de la puerta. «Pasa, rápido». El apartamento era pequeño pero ordenado, con las paredes cubiertas de mapas, fotografías y notas adhesivas conectadas con hilos rojos como en las películas de detectives. Era claramente un espacio de trabajo, no un hogar. «Esto es mi oficina auxiliar», explicó Herrera cerrando la puerta con llave y echando la cadena. «Nadie sabe de este lugar excepto mi editor y un par de contactos de confianza. Estarás segura aquí, al menos por esta noche». Sofía dejó caer su mochila en el suelo y se derrumbó en el sofá, toda la adrenalina de la huida abandonándola de golpe y dejándola exhausta. «¿Cómo supo que fui yo?», preguntó con voz cansada. Herrera se sirvió 2 vasos de whisky y le ofreció uno. Sofía lo aceptó, aunque normalmente no bebía alcohol. «No estaba seguro hasta que llamaste, pero tenía mis sospechas». Se sentó en una silla frente a ella. «Verás, cuando recibí los documentos, analicé cada detalle. El sobre había sido enviado desde una oficina de correos específica. Revisé las cámaras de seguridad de la zona, pero la persona que lo envió fue muy cuidadosa. Gorra, gafas, guantes. Imposible identificar». Tomó un sorbo de su whisky. «Pero luego comencé a pensar en el origen de los documentos. Alguien los había olvidado o perdido, porque la persona que los filtraba claramente no era parte de la organización corrupta. ¿Quién encuentra cosas perdidas? Camareros, taxistas, personal de hoteles. Empecé a investigar cafés y restaurantes en la zona donde se envió el sobre». «Y llegó al azulejo», completó Sofía. «Llegué al azulejo. Hice algunas preguntas discretas. Un hombre de aspecto nervioso con un traje caro había estado allí hace unas semanas. Y luego, cuando te vi hoy, vi algo en tus ojos. Miedo. Pero también determinación. El tipo de mirada que tiene alguien que ha hecho algo aterrador, pero necesario». Sofía bebió su whisky de un trago, sintiendo cómo quemaba su garganta. «¿Saben los otros? Los que me están vigilando. Probablemente tienen las mismas sospechas que yo, pero aún no tienen pruebas concretas. Por eso te están vigilando, esperan que cometas un error, que los lleves hasta las copias de los documentos que asumen que guardaste». «¿Cómo sabe que guardé copias?». Herrera sonrió. «Porque eres inteligente, y porque si no las hubieras guardado, no estarías tan asustada. Sabes que eres la única prueba que necesitan eliminar». Las palabras cayeron sobre Sofía como un jarro de agua helada. Eliminar. Ese era un eufemismo para matar. «¿Qué voy a hacer?», preguntó con voz quebrada. «No puedo volver a mi apartamento. Probablemente tampoco pueda volver al café. Mi vida entera está en Málaga». «Lo sé. Y lo siento. De verdad, lo siento». Herrera se inclinó hacia adelante con expresión seria. «Pero escúchame, Sofía. Lo que hiciste fue increíblemente valiente e increíblemente importante. Gracias a ti, 50 millones de euros robados han salido a la luz. Políticos corruptos están siendo arrestados. El sistema, por una vez, está funcionando. Eso tiene valor, tiene significado». «¿Pero a qué precio?», susurró Sofía. «A un precio alto. No voy a mentirte». Herrera se levantó y comenzó a caminar por la habitación. «Pero no todo está perdido. Tengo contactos en la policía, gente de confianza que no está comprometida con la red de corrupción. Podemos ponerte bajo protección. Eventualmente, cuando todos los implicados estén tras las rejas, podrás recuperar tu vida». «¿Eventualmente? ¿Cuánto tiempo es eventualmente?». Herrera no respondió, y ese silencio fue respuesta suficiente. Sofía se quedó mirando el vaso vacío en sus manos, sintiendo cómo las lágrimas finalmente comenzaban a brotar después de días de mantenerlas contenidas. Había hecho lo correcto. Sabía que había hecho lo correcto. Pero lo correcto tenía un precio que nunca había imaginado que tendría que pagar. «¿Puedo al menos llamar a Rosa?», preguntó con voz temblorosa. «Para decirle que estoy bien, que no me ha pasado nada». «No directamente, pero puedo hacer que alguien de confianza la visite y le dé un mensaje tuyo. Sin detalles, solo para que sepa que estás a salvo». Era mejor que nada. Sofía sintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Afuera, la ciudad de Málaga seguía su ritmo nocturno, ajena al drama que se desarrollaba en ese pequeño apartamento. En algún lugar, los implicados en la red de corrupción estarían tramando su próximo movimiento. En otro lugar, Rosa estaría cerrando el café Azulejo, preguntándose dónde estaba su empleada favorita.
Y aquí, en este refugio temporal, Sofía Cárdenas se enfrentaba a la realidad de su nueva existencia, la de una mujer que había elegido la verdad por encima de su propia seguridad y ahora tenía que vivir con las consecuencias de esa elección. Las horas siguientes las pasaron en silencio mayormente. Herrera hizo algunas llamadas usando un lenguaje codificado que Sofía no entendía completamente. Organizó una reunión para el día siguiente con sus contactos en la policía. Cuando finalmente Sofía se acostó en el pequeño sofá cama que Herrera improvisó para ella, el sueño tardó en llegar. Su mente no paraba de reproducir los eventos de las últimas semanas. El hombre nervioso con el traje gris, el sobre azul, la decisión de abrirlo, el envío de los documentos, el estallido del escándalo, los hombres vigilándola. Y ahora esto. Escondida en un apartamento secreto, dependiendo de la bondad de un desconocido, su vida anterior desmoronándose como un castillo de naipes. Pero en medio de toda esa oscuridad, había algo que brillaba con claridad. Lo había hecho. Había expuesto la corrupción. Había dado voz a los que no la tenían. Había hecho que los poderosos rindieran cuentas. Y eso, pensó Sofía mientras finalmente se deslizaba hacia el sueño, tenía que contar para algo. Tenía que significar algo. Porque si no, ¿qué sentido tenía todo esto? Tercera parte. El precio de la verdad. El amanecer llegó demasiado pronto para Sofía, quien había pasado la noche en un sueño agitado, lleno de pesadillas donde hombres sin rostro la perseguían por callejones interminables. Cuando abrió los ojos, necesitó varios segundos para recordar dónde estaba y por qué. La realidad de su situación cayó sobre ella como una losa de cemento. Ya no era simplemente Sofía Cárdenas, la camarera del café Azulejo. Ahora era una fugitiva, una delatora, alguien marcada por haber desafiado a los poderosos. David Herrera ya estaba despierto, sentado frente a su ordenador portátil con una taza de café humeante y esa mirada obsesiva que caracteriza a los periodistas que están siguiendo una pista importante. Levantó la vista cuando escuchó que Sofía se movía. «Buenos días. Hay café recién hecho en la cocina. Y también he comprado churros, pensé que te gustarían». Era un gesto pequeño, casi insignificante, pero en ese momento significó el mundo para Sofía. En medio del caos y el peligro, alguien se había acordado de que ella era humana, que necesitaba comer, que merecía un pequeño consuelo. «Gracias», murmuró, levantándose del sofá cama con los músculos doloridos por la tensión acumulada. Mientras desayunaban, en relativo silencio, Herrera finalmente habló sobre los planes del día. «Tengo una reunión organizada para las 11 con el inspector García Morales. Es uno de los pocos policías en quien confío plenamente. Ha estado trabajando en casos de corrupción durante 20 años y tiene una reputación impecable. Él puede ponerte bajo protección oficial». Sofía masticó su churro lentamente considerando las implicaciones. ¿Protección oficial? ¿Qué significa eso exactamente? ¿Una nueva identidad? ¿Testigo protegido? Posiblemente. Depende de cuánto peligro consideren que corres. Herrera hizo una pausa. «Sofía, necesito que seas honesta conmigo. ¿Qué tanto sabes realmente? Porque si solo encontraste los documentos y los filtraste, eso es una cosa, pero si viste algo más, si sabes algo sobre quiénes están detrás de toda esta red». «Solo encontré los documentos», interrumpió Sofía rápidamente. «El hombre del traje gris los olvidó en el café. Eso es todo. No sé quién era, no sé nada más allá de lo que estaba en esos papeles». Herrera asintió, aunque parecía decepcionado. «Está bien, es suficiente. Los documentos por sí solos son dinamita pura». La mañana transcurrió con una lentitud angustiosa. Sofía intentó distraerse mirando las noticias en la televisión, pero cada canal estaba cubriendo el escándalo de corrupción. Veía los rostros de los acusados siendo escoltados por la policía, con las cabezas agachadas y abogados caros susurrando instrucciones en sus oídos. Jaime Molina Ruiz, el director de urbanismo, lucía demacrado y 20 años más viejo que en las fotos oficiales que Sofía había visto antes. Antonio Serrano López había intentado suicidarse en su celda, según reportaban los noticieros, aunque lo habían salvado a tiempo. Todo ese sufrimiento, toda esa destrucción, había comenzado con ella abriendo un sobre azul. ¿Había valido la pena? A las 10:30, Herrera y Sofía salieron del apartamento. El periodista le había conseguido una peluca rubia y gafas de sol grandes, un disfraz amateur que probablemente no engañaría a profesionales, pero que al menos la hacía sentir un poco más segura. Tomaron un taxi diferente,
conducido por otro contacto de confianza de Herrera, y se dirigieron hacia una comisaría de policía en las afueras de Málaga, lejos del centro donde Sofía normalmente se movía. El inspector García Morales era un hombre de unos 55 años, con el cabello completamente blanco y arrugas profundas alrededor de los ojos, que hablaban de décadas viendo lo peor de la humanidad. Pero había algo reconfortante en su presencia, una solidez que hacía que Sofía sintiera que finalmente estaba en manos competentes. Se reunieron en una sala privada sin ventanas y con las paredes grises que caracterizaban a todas las oficinas burocráticas del mundo. García Morales le ofreció agua y se sentó frente a ella con una grabadora sobre la mesa. Señorita Cárdenas, necesito que me cuente todo desde el principio. No se preocupe, esta conversación es completamente confidencial. Su testimonio será crucial para asegurar que todos los implicados en esta red de corrupción enfrenten la justicia. Y así, durante las siguientes 2 horas, Sofía contó su historia. Desde el momento en que el hombre nervioso entró al Café Azulejo hasta su huida del apartamento la noche anterior. No omitió nada, ni su curiosidad inicial, ni su pánico al leer los documentos, ni las copias que había hecho y escondido, ni los hombres que la habían estado vigilando. García Morales escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en un cuaderno desgastado. Cuando Sofía terminó, el inspector suspiró profundamente y se recostó en su silla. Ha hecho usted algo muy valiente, señorita Cárdenas. También algo muy peligroso. Pero valiente al fin y al cabo. Hizo una pausa. Las personas que ha expuesto tienen recursos considerables, contactos en lugares altos. Incluso desde prisión podrían organizar represalias contra usted. Sofía sintió que el estómago se le encogía. ¿Qué está diciendo? ¿Que nunca estaré a salvo? Estoy diciendo que necesitamos ser muy cuidadosos con cómo manejamos esto. García Morales se inclinó hacia adelante. Tengo una propuesta para usted. Podemos ponerla bajo protección policial inmediata. Le asignaremos un apartamento seguro, vigilancia las 24 horas. Pero eventualmente, cuando el juicio comience, necesitaremos que testifique sobre cómo encontró los documentos, cómo los filtró. Su testimonio será clave para establecer la cadena de custodia de las pruebas. ¿Testificar? ¿Públicamente? Eso depende. Podemos solicitar que su identidad permanezca sellada, que testifique detrás de una pantalla. Pero los abogados defensores van a presionar fuerte, van a intentar desacreditarla, van a decir que robó los documentos, que cometió un delito al abrirlos. García Morales la miró directamente a los ojos. ¿Está preparada para eso? Sofía pensó en Rosa, en Manuel, en su madre muerta, en todas las personas anónimas que habían sufrido mientras los corruptos se enriquecían. Estoy preparada, dijo con una firmeza que no sabía que poseía. Los días siguientes fueron un torbellino burocrático. Sofía fue trasladada a un apartamento seguro en una zona residencial anónima de Málaga. Era un espacio pequeño pero funcional, con ventanas que tenían persianas opacas permanentemente bajadas y un oficial de policía apostado en la puerta a las 24 horas del día. Le habían asignado un teléfono móvil nuevo, con un número que solo conocían García Morales y David Herrera. La soledad era casi insoportable. Sofía no podía salir, no podía llamar a sus amigos, no podía volver al café. Era como estar en prisión, excepto que ella no había cometido ningún crimen. Bueno, técnicamente había abierto correspondencia ajena. Pero ese pecado menor palidecía en comparación con los 50 millones de euros robados que había ayudado a exponer. Rosa había recibido el mensaje que Herrera había organizado. Sofía está bien. Tuvo que irse por razones de seguridad. Te quiere y espera volver pronto. No era mucho, pero al menos su antigua jefa sabría que no había muerto en una zanja en algún lugar. Las noticias sobre el escándalo seguían dominando los medios. Cada día aparecían nuevos nombres, nuevas acusaciones. La red era incluso más extensa de lo que los documentos originales sugerían. Había políticos a nivel nacional implicados, empresarios de toda España, incluso conexiones internacionales con paraísos fiscales en el Caribe. Sofía veía las noticias con una mezcla de satisfacción y horror. Por un lado, sentía que había hecho lo correcto. La justicia estaba funcionando, los corruptos estaban cayendo. Pero por otro lado, no podía evitar preguntarse si su vida valdría alguna vez la pena este precio. Fue durante la tercera semana de su confinamiento cuando todo cambió. García Morales llegó al apartamento seguro una tarde con una expresión grave que inmediatamente puso a Sofía en alerta.
Tenemos un problema, dijo sin preámbulos. Hemos arrestado a alguien que admite haber sido contratado para eliminarla. Sofía sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. ¿Qué? Un sicario. Un profesional. Lo atrapamos vigilando el café Azulejo, probablemente esperando que usted regresara. García Morales se sentó pesadamente en el sofá. Ha confesado que fue contratado por un intermediario para hacerla desaparecer. No sabe quién está detrás del contrato, pero la cantidad que le ofrecieron es considerable. Sofía se dejó caer en una silla, sintiendo náuseas. ¿Cuánto? 100.000 euros. La cifra era obscena. Alguien estaba dispuesto a pagar 100.000 euros por matarla. No por intimidarla, no por silenciarla, por matarla. Pero hay buenas noticias, continuó García Morales. Este arresto nos da ventaja. Ahora sabemos que el peligro es real y podemos usar esto como evidencia adicional de obstrucción a la justicia. Además, el sicario está cooperando. Si podemos rastrear el dinero hasta su origen, podríamos identificar a quién ordenó el golpe. Durante los días siguientes, mientras los investigadores seguían el rastro del dinero, Sofía vivió en un estado de terror constante. Cada ruido la sobresaltaba. Cada sombra era una amenaza potencial. Dormía con las luces encendidas cuando conseguía dormir. David Herrera la visitaba regularmente, trayendo libros, revistas, cualquier cosa para ayudarla a pasar el tiempo. Durante una de esas visitas le contó algo que hizo que todo tomara un nuevo significado. ¿Recuerdas el hombre del traje gris? El que olvidó el sobre, Sofía sintió. Lo identificamos. Se llama Roberto Martín Vega. Era el contador interno de Constructora Mediterránea. ¿Era? Herrera bajó la mirada. Se suicidó 2 días después de que el escándalo saliera a la luz. Dejó una nota confesando su participación en el esquema de corrupción. Decía que no podía vivir con la culpa. Sofía sintió una punzada de algo complejo. ¿Compasión? ¿Culpa? ¿Alivio? Creemos que dejó intencionalmente los documentos en el café, continuó Herrera. Era su manera de exponer todo sin tener que hacerlo directamente. Probablemente eligió tu café específicamente porque era público, porque sabía que alguien los encontraría eventualmente. Me convirtió en su chivo expiatorio, susurró Sofía. Te dio una oportunidad de hacer lo correcto, corrigió Herrera, y tú la tomaste. Eso fue tu elección, Sofía, no la de él. El juicio comenzó 2 meses después. Sofía testificó detrás de una pantalla con su voz distorsionada electrónicamente para proteger su identidad. Los abogados defensores intentaron todo lo que García Morales había predicho. La acusaron de robo, de fabricar evidencia, de tener motivaciones políticas. Pero las pruebas eran demasiado sólidas. Los documentos, las transferencias bancarias, los testimonios de otros implicados que habían decidido cooperar. Todo encajaba en un mosaico irrefutable de corrupción sistemática. El veredicto llegó 6 meses después del inicio del juicio. Culpables. Todos ellos. Jaime Molina Ruiz recibió 20 años de prisión, Antonio Serrano López 25, Elena Vega Sanz, que había intentado huir del país, 18 años, y así sucesivamente una letanía de sentencias que resonaron en toda España como un campanillazo de justicia. Pero para Sofía el juicio no marcó el final de su calvario. Aunque los principales implicados estaban tras las rejas, todavía había amenazas. Familiares de los condenados que culpaban a la delatora anónima por la destrucción de sus vidas. Socios menores de la red que nunca fueron arrestados pero que sabían que ella era la fuente. García Morales fue brutalmente honesto con ella. Señorita Cárdenas, mi recomendación es que considere reubicarse. Cambiar de ciudad, tal vez incluso de país. No por siempre, pero al menos hasta que las cosas se calmen completamente. La idea de abandonar Málaga, la ciudad que había sido su hogar durante años, era desgarradora, pero Sofía también sabía que ya no podía volver a su vida anterior. El café Azulejo era parte de su pasado ahora. Rosa había enviado mensajes a través de Herrera, diciéndole que su puesto estaba esperándola, que la perdonaba por desaparecer sin explicaciones. Pero Sofía sabía que era imposible. Decidió mudarse a Barcelona. Era lo suficientemente lejos como para empezar de nuevo, pero lo suficientemente cerca como para no sentir que estaba abandonando completamente su país. García Morales la ayudó con los trámites, proporcionándole documentación que no revelara su conexión con el caso de corrupción de Málaga. La noche antes de su partida, David Herrera organizó una pequeña despedida en su apartamento secreto. Solo estaban ellos dos, compartiendo una botella de vino y hablando sobre todo lo que había pasado. ¿Alguna vez te arrepientes?,
preguntó Herrera en un momento de la noche. Sofía consideró la pregunta honestamente. A veces, cuando estoy sola en el apartamento seguro, cuando pienso en todo lo que perdí, cuando me pregunto si alguna vez podré tener una vida normal otra vez, sí, me arrepiento. Hizo una pausa. Pero entonces recuerdo a mi madre. Recuerdo a Manuel. Recuerdo a todas las personas que sufrieron mientras esos criminales se enriquecían. Y entonces sé que hice lo correcto, incluso si el precio fue alto. Herrera levantó su copa. Por hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Sofía brindó con él, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Por hacer lo correcto. El viaje a Barcelona fue en tren, acompañada por un oficial de policía hasta que estuvo segura en su nuevo apartamento. Era más pequeño que el que había tenido en Málaga, en un barrio menos bonito, pero era suyo. Y lo más importante, era un lugar donde nadie conocía su historia, donde podía ser simplemente Sofía otra vez. Encontró trabajo en otro café, en el barrio de Gracia. Los dueños eran una pareja mayor que no hicieron preguntas cuando Sofía dijo que venía de Andalucía buscando un nuevo comienzo. El trabajo era similar, servir cafés, limpiar mesas, sonreír a los clientes, pero todo se sentía diferente. Ella era diferente. Los meses pasaron, luego un año. Las noticias sobre el escándalo de corrupción de Málaga gradualmente desaparecieron de los titulares, reemplazadas por nuevos escándalos, nuevas crisis, la interminable rueda de la indignación pública. Sofía veía ocasionalmente actualizaciones, apelaciones rechazadas, más arrestos de figuras menores, recuperación de algunos de los fondos robados, pero su vida continuaba en su nuevo ritmo tranquilo. Hizo amigos en Barcelona, gente que la conocía solo como Sofía la camarera, sin saber nada sobre su pasado. Salía ocasionalmente con un profesor de historia que frecuentaba el café donde trabajaba. Adoptó un gato callejero que se había encariñado con ella. Pequeños pasos hacia la normalidad. 2 años después de haber dejado Málaga, Sofía recibió una llamada de David Herrera. No habían hablado en meses, aunque intercambiaban mensajes ocasionales. «Hay alguien que quiere conocerte», dijo sin preámbulos. «¿Quién?» «Rosa». Le conté la verdad, Sofía, sobre lo que hiciste, por qué desapareciste, y quiere verte. El corazón de Sofía se aceleró. «No sé si es seguro». «Es seguro, te lo prometo. Los últimos de la red están todos tras las rejas. El juez ha levantado la orden de confidencialidad sobre tu identidad. Legalmente ya no hay razón para que sigas escondida». El encuentro fue organizado para un domingo por la tarde en un café neutral en Valencia, a medio camino entre Barcelona y Málaga. Sofía llegó temprano, los nervios haciendo que sus manos temblaran mientras revolvía su café sin beberlo. Cuando Rosa entró por la puerta, luciendo un poco más vieja, un poco más cansada, pero con esa misma sonrisa cálida que Sofía recordaba, las lágrimas comenzaron a fluir inmediatamente. Se abrazaron sin palabras, dos mujeres que habían compartido tanto sin saber realmente cuánto hasta ese momento. «Cielo tonto», murmuró Rosa en su oído. «Podrías haberme dicho, podrías haber confiado en mí». «No podía ponerte en peligro», sollozó Sofía. «No podía arrastrar a nadie más a esto». Se sentaron y hablaron durante horas. Rosa le contó sobre el café, sobre los clientes que preguntaban por ella, sobre cómo la historia de la delatora anónima se había convertido en leyenda urbana en Málaga. Algunos la consideraban una heroína, otros una traidora. Pero todos estaban de acuerdo en que había tenido agallas. «El azulejo sigue en pie», dijo Rosa en un momento. «Y si alguna vez quieres volver, cielo, tu puesto te está esperando, siempre te estará esperando». Sofía sonrió a través de las lágrimas. «Tal vez algún día, pero por ahora estoy bien donde estoy». Cuando se despidieron esa tarde, Sofía sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. No estaba sola, nunca había estado realmente sola. Había gente que la apoyaba, que entendía por qué había hecho lo que hizo, que la admiraba por ello. Esa noche, de vuelta en su apartamento de Barcelona, Sofía se sentó junto a la ventana con una taza de té y miró las luces de la ciudad. Pensó en el camino que la había traído hasta aquí, el sobre azul, la decisión de abrirlo, el terror de los meses siguientes, el juicio, el exilio autoimpuesto. ¿Había valido la pena? La pregunta ya no la atormentaba como antes, porque ahora sabía la respuesta. 50 millones de euros habían sido recuperados y destinados a hospitales, escuelas, servicios sociales. 15 políticos y empresarios corruptos estaban en prisión.
Un sistema podrido había sido expuesto y, aunque no eliminado completamente, al menos había sido dañado significativamente. Y lo más importante, la gente había visto que era posible enfrentarse a los poderosos y ganar. ¿El precio había sido alto? Sí, insoportablemente alto a veces. ¿Pero valió la pena? También sí. Sofía tomó un sorbo de su té y sonrió para sí misma. No era la heroína que la gente imaginaba. No era valiente ni intrépida. Era solo una mujer ordinaria que se había encontrado en una situación extraordinaria y había elegido hacer lo correcto, incluso cuando era aterrador. Y al final, eso era todo lo que importaba. Años después, cuando Sofía mirara hacia atrás a ese momento en el café azulejo cuando recogió el sobre azul de la mesa, cuando decidió abrirlo a pesar de todas las voces en su cabeza que le gritaban que no lo hiciera, se preguntaría si había sido destino o casualidad. Pero en el fondo sabía que no importaba. Lo único que importaba era que cuando se enfrentó a la elección entre la comodidad y la justicia, entre su seguridad y la verdad, había elegido correctamente. Y esa elección, con todas sus consecuencias dolorosas y aterradoras, la había convertido en alguien de quien podía estar orgullosa cuando se miraba al espejo. No era la vida que había planeado, pero era una vida que podía vivir con dignidad. Y al final, eso era más que suficiente. La brisa de Barcelona entraba por la ventana entreabierta, trayendo consigo el olor del mar Mediterráneo que tanto amaba. Sofía cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo por primera vez en años que podía finalmente, verdaderamente descansar. Había pagado el precio de la verdad, y había sobrevivido para contarlo.